Buenos días. Bueno, vamos a comenzar. Encantado de saludaros nuevamente y una vez más, pues espero que estéis todos lo mejor posible. Agradeceros vuestra participación en el coloquio de hoy. Saca partido a la colaboración entre directivos, directivas y empresarios, empresarias. Como sabéis, es el segundo coloquio que organizamos con esta misma temática y es en respuesta a vuestra petición y a vuestro interés. Ya sabéis que Team Anzot es la metodología de cooperación entre empresarios y directivos que desarrolla la visión global y el liderazgo estratégico. Igual que hicimos en la versión anterior, vamos a abordar diferentes retos que nos surgen en nuestras empresas y con los que sin duda nos veremos identificados. La idea es salir de nuestra rutina diaria y conocer diferentes puntos de vista que nos inviten a la reflexión. Y sin más, directamente os dejo con Antonio Méndez, que hoy es nuestro moderador. Antonio, todo tuyo. Muy bien, mil gracias, Igor. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias también a Madrid Red por hacer esto posible. Y gracias a todos los participantes que habéis decidido hoy en vuestras agendas hacer un hueco y estar con nosotros. Vamos a pasar a lo que va a ser el debate, para lo cual tenemos delante de nosotros tenemos una serie de personas que nos van a ir indicando desde su punto de vista cómo están viviendo esto de Team Anzot y a partir de aquí lo que sí os voy a pedir es, ahora haré una presentación rápida, os voy a pedir que seamos lo más concretos posibles desde el punto de vista de que después las personas que estén interesadas en hacer algún tipo de pregunta y demás, a través de las redes sociales, Igor se encargará de irlas recopilando y luego hacerlas al final del debate. Entonces paso directamente a presentar a las personas que componen la mesa del debate, que son por un lado Federico Pérez, que es consultor de PMASI. Buenos días, Federico. Hola, buenos días. Mar Durán, que es socia de Lead and Grow, coach y facilitadora de Team Anzot. Tenemos después a dos personas que van a ser realmente los protagonistas de esta mesa, que son por un lado Borja Rodrigo, que es el director general de Rinkspan Ibérica. Hola, Borja. Y por último tenemos a Ángel Lequerica, que es responsable de nuevos negocios en Fagor Ederland. Muy buenos días, Ángel. Ángel. Bueno, vemos ahí que está su nombre, así que ahora se conectará, me imagino. Muy bien. ¿Me escucháis ahora? Sí, te escuchamos, Sí. pero no te Vale, vemos. sí, ha habido un pequeño Ahora. esto de reinicio de la aplicación. Pero bueno, Muy ya bien. estoy. Buenos días, Ángel. Buenos días, hola, buenos días. Muy bien, entonces vamos a pasar a la primera pregunta. Es una pregunta que yo lanzo, en este caso para Fede o para Mar, que ellos elijan quién quiere contestar. Vemos que el coloquio está titulado como Saca partido a la colaboración entre empresarios y directivos. Mis dos primeras preguntas son, ¿por qué consideráis que es importante en este momento la colaboración entre lo que hemos dicho antes, empresarios y directivos, y sobre todo la pregunta típica del coach, ¿no? ¿Para qué? ¿Quién quiere empezar a contestar? ¿De quién empieza? ¿Empiezo yo? Empieza tú. Venga. Como quieras, ¿eh? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué de la cooperación para directivos? Yo pondría dos aspectos, ¿vale? Hay un aspecto interno del propio directivo, que yo creo que esto lo llevamos viviendo siempre, que es las dudas y la soledad que tenemos cuando hemos sido directivos, ¿no? Que con quién las compartes sin riesgo, ¿no? Entonces, estos puntos de cooperación entre directivos lo que provocan es ese entorno de confidencialidad donde realmente tú puedes expresar tus dudas, tu vulnerabilidad, todo lo que tienes sin ningún riesgo, ¿no? Y yo creo que esto es súper importante. Y además teniendo el feedback de personas externas a ti que siempre te van a dar distintos puntos de vista. ¿no? Y que no están metidas en tu entorno. Esto por una parte. Luego, ahora mismo, el momento que vivimos a nivel empresarial y económico y societario, ¿no? Yo creo que todavía esto lo hace muchísimo más necesario, porque en el entorno que vivimos de volatilidad, lo que se llama entornos VUCA, en el que los cambios son tan rápidos, en el que no sabemos ni por dónde nos vamos, por supuesto que la experiencia de otros empresarios lo que va a hacer es que aprendamos mucho más rápido, ¿no? Y
estas nuevas perspectivas y su experiencia nos sirva para nosotros para implementar estos cambios muchísimo más rápido. Y luego ya una cosa más personal es que nosotros siempre cuando damos talleres, tanto en abierto dentro de empresas, cuando preguntas ¿y qué te has llevado? Pues lo que se han llevado siempre y de lo que más aprendes, pues al haber podido compartir mis dudas y de la experiencia de otros. Entonces, pues ya, por supuesto, esta es la forma, ¿no?, de aprender. Esto es lo que os puedo contar así en breve, que no habéis dicho que fuera breve y yo. Muy bien, muchísimas gracias, Mar. Pues entonces, Fede, te toca la segunda pregunta. Venga, completo entonces el para qué. El para qué, por favor. Exacto. El para qué, que siempre nos interesó mucho saberlo, es algo que le hemos preguntado. Durante el año pasado nos entrevistamos con todos nuestros participantes para saber para qué, o sea, cuál es el beneficio, qué es lo que te llevas. Y bueno, hubiera estado bien encontrar una respuesta universal. Claramente hubo tantas respuestas como preguntas. Y al ser diferente, obviamente cuando hay gente de empresas o que es empresario, que es directivo, que es de multi o que es de una empresa más pequeña, hay una diversidad muy grande de qué va a buscar cada uno. Pero sí que hemos podido encontrar 2 puntos en común que nos parecen muy importantes. Uno, lo comentó un poco Mar, y es el hecho de cuando quiero interactuar con otra gente y quiero preguntar cosas, me viene al ejemplo a la mente en LinkedIn. ¿Dónde hay más empresarios y directivos que en LinkedIn? ¿Cuántas publicaciones pidiendo ayuda han encontrado? Probablemente ninguna, porque no estamos mostrando que no sabemos hacer algo. No ponemos, ¿cómo hago para motivar a mi equipo? Porque veo que no quieren trabajar. Porque eso puede indicar que igual no eres tan buen directivo o esas cosas que no suelen ser tan abiertas para que uno pueda consultar. Y ese sí que es un beneficio de un grupo reducido en donde se genera confianza. Y el otro, independientemente de si tu empresa tiene 15.000 empleados o tiene 10, tienes que ir tomando decisiones y esas decisiones van a afectar a la gente. Y para eso te sirve conocer cómo piensan otras personas y cómo puede afectar tu decisión, que la tomas pensando seguramente en beneficio, pero no como la va a ver cada uno. Entonces, eso antes de tomar una decisión puede ser muy valioso. Muy bien, muchísimas gracias, Fede. Vamos a pasar a los verdaderamente protagonistas, ¿no? A estas personas que ya han pasado por lo que es todo el proceso de Tinanzot. Y yo la primera pregunta que quiero hacerle es para Borja. Borja, y lo mismo luego haré con Ángel. Primero, brevemente, ¿nos puedes decir a qué te dedicas? ¿Cuál es tu área de responsabilidad? Y después, ¿por qué decidiste apuntarte a Tinanzot? Mira, dirijo una empresa industrial, una pyme industrial, que está en el País Vasco y pertenece a un grupo alemán. Por tanto, yo soy un empleado más de la empresa que tiene un puesto muy concreto, que es el de director general. Pero no soy propietario, no soy accionista, nada parecido. Y nuestra zona de actuación es la península ibérica. Siendo una pyme en la que estamos siete empleados, bueno, pues toca hacer un poco de todo. Tocas hacer un 50% de vendedor, un 20% de director comercial, un 10% de director financiero, otro 10% de director de comunicación y marketing, bueno, pues un poco de todo. Y llevo en el cargo, precisamente hice el martes 5 años. Hasta entonces, toda la experiencia empresarial que había tenido había sido dirigiendo equipos, pero no en la gerencia de la empresa, sino en dirección comercial o dirección de un equipo técnico. Al final, las responsabilidades son más o menos parecidas en la parte de personas, que para mí es la más complicada, porque todas las personas son absolutamente diferentes y saber exprimir al máximo las habilidades de todo el equipo que tienes es fundamental. Eso es más o menos parecido, tengas el nivel dentro del organigrama que tengas. Pero llega un momento en el que no tienes esa figura encima de ti a quien pedir consejo, con quien conversar, con quien tener ese intercambio de opiniones, porque al final 4 ojos ven más que 2. Y tú puedes estar muy convencido de tus ideas, pero siempre es bueno contrastarlas. Y en esa parte es la que el equipo de Tinanzot me ha ayudado, y es lo que me animó a participar, que me iba a encontrar con personas que trabajan en empresas que podrían ser parecidas o no a las mías, da lo mismo,
pero que seguramente iban a compartir problemas, porque todos pensamos que nuestras empresas son muy raras y que todo lo que hacemos nosotros es muy raro y que nuestros problemas solo los tenemos nosotros, pero no es así. Los problemas son súper comunes y todos tenemos más o menos los mismos problemas, con diferentes colores, pero los mismos problemas. Muy bien, muchísimas gracias, Borja. Luego entraremos mucho más en detalle porque nos interesa mucho la parte práctica, ¿no? Es decir, lo que os habéis llevado, cómo trabajáis en las sesiones, etcétera. Pero vamos a pasar ahora a Ángel. Ángel, la misma pregunta. Coméntanos, por favor, a qué te dedicas, cuál es tu área de responsabilidad y qué te hizo apuntarte a Tinanzot, por favor. Bueno, en mi caso, no, como Borja, no estoy en el puesto de la gerencia, pero me dedico al desarrollo de nuevos negocios en una empresa grande que pertenece a la Corporación Mondragón, o sea, es una cooperativa. Entonces, yo mezclo aquí varias figuras en las que soy parte de la propiedad. No estoy en el equipo directivo, pero todas mis conversaciones son con gerentes y equipos directivos. Entonces, pues no tengo, en este momento de mi carrera profesional no tengo una capacidad ejecutiva muy fuerte, pero sí que interacciono con los máximos niveles de la empresa. Y bueno, en el pasado he tenido otras labores, ¿no? Más parecidas a una posición convencional en una empresa. He estado en equipos directivos de prácticamente toda mi vida profesional, por suerte. Por desgracia, no sé, muy bien. Y bueno, pues lo que me trajo a Tinanzot fue la curiosidad. En el fondo, yo no estoy en la posición que ha descrito Borja, quizás de la soledad del directivo. En este caso es más una inquietud personal en el que me estoy planteando pues cierto cambio de rumbo en mi vida profesional. Y bueno, pues contacté por curiosidad y he descubierto de alguna forma un contexto de conversación y de intercambio de experiencias que no esperaba. Y bueno, pues quizás en las mismas claves, pero con otro propósito que lo que ha descrito Borja, ¿no? Un foro donde compartir, donde quizás escuchar voces distintas, a pesar de que yo tengo infinidad de mecanismos para escuchar muchas voces diferentes, pero en este caso quizás en un contexto muy distinto y que en el que también me he sorprendido, vamos a decir, de alguna forma. Y bueno, pues con los mismos fines, ¿no? Es decir, quizás más desde un punto de vista personal, cómo abordo esa inquietud personal, pero evidentemente pues con una necesidad de interacción con personas que me rodean, ¿no? Ahí estaríamos. Muy bien. Es verdad lo que estáis comentando, ¿no? Al final, lo que hace un buen líder, como muy bien decíais, es ser capaz de sacar lo mejor, ¿no? De las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Y también la importancia del autoconocimiento, ¿no? Que comentaba ahora mismo Ángel. Entonces, yo ahora sí que os pediría, por favor, que fuerais lo más concreto posibles, porque al final, dirigiendo un departamento o dirigiendo una empresa, tenemos dos grandes áreas que gestionar, ¿no? Una que es negocio y otra que son las personas, ¿no? Entonces, con esos dos grandes pilares sí que me gustaría que fuéramos ya cada vez un poquito más concretos. Y vuelvo a dar la palabra a Borja. ¿Qué te has llevado concretamente del proceso, Borja? Muy sencillo. Experiencias de otras personas que me han sido muy, muy válidas y muy útiles. Cosas que en cuanto salgo de la reunión ya puedo poner en práctica inmediatamente esa misma tarde. Eso es lo que me he llevado. Okay. ¿Podrías poner algún ejemplo? Sí, sin duda. No voy a concretar por temas evidentes, pero si tengo una circunstancia con una persona del equipo que veo que no está rindiendo al máximo por el motivo que sea, y tal vez haciendo un encaje o con algún otro tipo de motivación o porque hay alguna habilidad que haya que desarrollar o porque haya algo que yo no esté haciendo bien, viendo las diferentes posibilidades que pueda haber, he recibido inputs de otros directivos que se han enfrentado a situaciones parecidas, pues yo lo he afrontado así, yo lo he afrontado así, yo lo he afrontado así y he conseguido este resultado, pues adelante. Y al final yo tomo la última decisión de qué es lo que voy a hacer y con todo eso que cojo lo adapto a mi empresa y adelante. Muy bien, perfecto. O sea, te ha hecho ver una nueva perspectiva que a lo mejor uno en el día a día no es capaz de verla, me imagino, ¿no? Sí, sin duda. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Borja. Ángel.
lo mismo. ¿Qué te has Bu- llevado del Sí, proceso? bueno, yo como me he aproximado probablemente más desde un punto de vista de autoconocimiento personal, por simplificar la cosa, pues igual le doy otro enfoque, ¿no? En mi caso, pues probablemente me ha conducido, en el tiempo que llevamos, me ha conducido a ser consciente de que me tengo que aplicar a mí mismo las recetas que cuento para otros, que parece una tontería, pero curiosamente, bueno, me he dado cuenta en los últimos tiempos, pues por esta inquietud de, bueno, de explorar qué hago con mi rumbo profesional, cosas que he aconsejado a otros y de hecho les he ayudado a observar, no he sido capaz de aplicármelas a mí mismo. Y en la interacción en un foro, pues muy distinto al que te mueves convencionalmente, porque igual, pues tienes muchos amigos coach, pero es que como son tus amigos, igual te cuentan por lo que te conocen, ¿no? Y entonces, bueno, pues he estado en un foro en el que la gente no te conoce de nada y a lo mejor te dice cosas que tú consideras obvias, pero dices, hombre, pues es verdad, pero no me he aplicado el cuento, ¿no? Un ejemplo. Mira, pues el último día alguien me cuenta, bueno, estoy tratando de promover cierto cambio en la empresa, es un poco difícil de explicar, pero vamos a decir eh, una cosa pues relevante, ¿no? Y a lo mejor, pues por mi carácter, me estoy centrando pues, en la parte más conceptual, en la parte teórica o más abstracta, y de repente me dice alguien, bueno, ¿y por qué no empiezas con un proyecto por abajo, sin tocar las narices sobre el gran tema y tal? Y resulta que ese es un tema que discuto todos los días a nivel empresa con muchos de mis compañeros que les aconsejo que hagan eso, pero no me lo había aplicado a mí mismo, ¿no? Parece una tontería. Y he tenido que salir a un foro donde no me conoce nadie para decir, coño, si no hago lo que estoy diciendo a los demás. Eh, entonces, bueno, pues realmente yo creo que te pueden suceder muchas cosas, ¿no? Bueno, es un ejemplo más simple, Ujú. pero bueno, es ese tipo de aprendizajes, ¿no? En mi caso, por lo menos. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel. Volviendo otra vez a Borja, antes de seguir profundizando un poquito más en cómo son esas sesiones y demás que hacéis en grupo con distintas personas de distintas empresas, a mí sí me gustaría conocer un poquito. Hay una parte de autoconocimiento, ¿no? En la cual, pues, oye, tienes una persona que te ayuda a conocernos a nosotros mismos, que muchas veces somos los más desconocidos, ¿no? ¿Qué te ha aportado, Borja, esta parte de autoconocimiento? Pues mira, me ha aportado sobre todo sacar a la luz dos facetas que tenía ahí escondidas, muy mejorables y que las he podido trabajar. Una vez de que están sacadas a la luz, me puedo hacer un plan, me pongo deberes, los tengo que hacer, porque si no los haces no sirve de nada. Y he conseguido mejorar. He vuelto a hacer ese mismo test o esa misma prueba que había hecho al principio para ir sacando cosas a la luz, la he hecho un año después y había mejorado sin duda esas dos facetas que me había propuesto. ¿Y eso qué me ha hecho? Pues sobre todo ser más feliz, porque he podido disfrutar mucho más del trabajo que hacía, Qué muchísimo bueno, más. qué bueno. ¿Puedes compartir cuáles son esas dos facetas que has desarrollado? Bueno, pues mira, te voy a compartir una. Yo soy una persona que le cuesta decir no. Ujú. Me cuesta mucho decir que no. Y hay veces que hay que decir que no. Pero no solo porque no llegas o no solo porque no puedes, sino porque también es bueno para las otras personas que a veces les digas, no, esto lo tienes que hacer tú. Porque si no, al final te vas cargando tú de cosas y vas llenando tu mochila y los demás la van vaciando. Y en eso no consiste, porque así tampoco progresan los demás. Mm. Yo he sido entrenador de balonmano y utilizo mucho este ejemplo. He sido muchísimos años entrenador, desde niños pequeñitos de 8 años hasta gente de 40 o 50 años. Y yo al final les tengo que enseñar a ellos para que ellos hagan, porque yo no puedo saltar al campo. Yo solo puedo estar en el banquillo ordenándoles dentro del campo donde tienen que estar y sugiriéndoles qué pueden hacer. Pero son ellos los que tienen que tomar la decisión en el momento clave de si pasar o si lanzar a gol. Yo no puedo decirles cada vez lo que tienen que hacer. Y si lo hago yo la primera vez, la segunda van a volver a mí para que yo también lo haga. Y la Mm. tercera también. Mm. Y tienen que ir haciéndolo ellos.
Sin duda. Y ese es uno de los hándicaps que tenemos cuando dirigimos equipos, ¿no? Que a veces pensamos que nosotros lo hacemos más rápidamente y mejor y al final lo que estamos generando son equipos dependientes, ¿no? Y estoy consiguiendo todo lo contrario, tener un equipo tan autónomo que me puedo marchar 3 semanas de vacaciones, que no pasa nada. Qué bueno. No pasa absolutamente nada. Hay gente a la que eso le da miedo. Esa es También, la otra parte. también. Yo estoy encantadísimo porque me parece que ese es el objetivo. Fantástico. Muchísimas gracias, Borja, por compartirlo. Ángel, lo mismo, desde el punto de vista personal, ese autoconocimiento, ¿para qué te ha servido? Bueno, yo le suelo decir a Fede, que es con quien más comparto conversaciones, que realmente yo no he aprendido nada. Yo ya venía aprendido. Pero bueno, chiste aparte, bueno, tiene cierta parte de fundamento esta bravuconada que digo, pues porque por inquietud personal, pues bastante de los temas que se exploran en Team and Thought, pues los he, vamos a decir, de una forma autodidacta me he aproximado a ellos, ¿no? Quizás no muy profundo, pero bueno, de una forma autodidacta. Y entonces, pues quizás 2 aprendizajes muy personales que he hecho es que a pesar de que me he aproximado a muchos temas, no los he ejercitado de forma intensa, y esto tiene que ver con una cosa que ha hecho Borja. Es decir, una cosa es leerte y otra ponerte deberes y otra ponerte deberes y hacerlos. Y son como varios niveles. Entonces, bueno, pues quizás en algunos aspectos de estos, pues que yo sí me he aproximado, pues no he hecho los deberes. Y luego, pues también es una cosa que me ha sucedido bastante curiosa eh, que me he dado cuenta de algunos aspectos personales que subjetivamente igual era capaz de percibir, pero han aflorado más claramente que marcan mucho mi comportamiento y mi satisfacción en el desarrollo profesional y personal, pero desde luego en el profesional, ¿no? Y yendo a un caso concreto, por ejemplo, pues mira, un tema que surgió, además que lo compartí con Fede, que es muy sutil. Yo tengo una teoría de que las personas realmente, una parte relevante de la satisfacción que tienen las empresas es cuando tienen auténtica percepción de participación, ¿no? Y esa sensación de participación, pues yo siempre la he relacionado con que tú seas capaz de trazar los resultados con tu esfuerzo. Es decir, si yo me esfuerzo de algo y soy capaz de identificar tangiblemente cuál es el resultado, el outcome, como dicen los americanos, de ese esfuerzo que yo he hecho, yo soy capaz de identificarlo, pues soy capaz de saber que he participado en la cosa. Que es lo contrario a que yo hago un esfuerzo y realmente soy incapaz de identificar dónde ese esfuerzo mío ha obtenido un resultado, ¿no? Entonces, claro, pues yo en esa dialéctica, que la he explicado muchas veces y he tratado y he estado muchos años en la vida empresarial trabajando esos aspectos, de alguna forma, pues a nivel personal no era capaz de identificar qué era lo que a mí me hace sentirme integrado. Y pues ha aflorado un tema que es importante. Y para mí es importante, por ejemplo, la capacidad de influencia de lo que yo hago. Es decir, yo necesito influir en otros o en otros ámbitos de la empresa o en las decisiones de la empresa para sentirme integrado. Si mi opinión no influye, yo bajo mucho mi nivel vamos a decir, de compromiso, por decirlo así. Y eso, que es una cosa que no era capaz de identificar, pues me ha sorprendido, porque repasando mi vida profesional me he dado cuenta que en los momentos que he estado fuerte, estamos muy vinculados a eso. Y no se trata de, es que soy capaz de convencerle al jefe, sino mi opinión forma parte del resultado, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues que parece una tontería, pues para mí es relevante, porque si me voy a mover o voy a hacer cosas distintas de lo que hago, como no tenga ese factor en cuenta, pues probablemente igual voy a otro sitio donde estoy insatisfecho, ¿vale? Muy bien. Por tangibilizarlo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Ángel. Hablabais entonces antes de que lo que os proporcionaba Team and Thought con ese grupo de profesionales que estabais trabajando y que estáis trabajando conjuntamente en esas sesiones, os estaba aportando una visión diferente, un ángulo, un punto de vista distinto, el intercambio de experiencias y demás. Entonces, Borja, una pregunta para ti. Tú has repetido ya 3 grupos, ¿no? ¿Qué te ha aportado diferente un grupo de otro? Bueno, pues al final
las personas son diferentes y las experiencias profesionales que tiene cada uno de ellos son diferentes. Incluso no todos son directores generales, todos los que participan. Hay director de ingeniería, director de recursos humanos. Entonces son visiones diferentes. Una vez más, somos personas y cada persona es un mundo y tiene diferentes experiencias. Entonces, la opinión que vamos a recibir de un grupo o de otro van a ser diferentes. Luego, la suma y la mezcla que te haces tú con todas ellas seguramente sea muy parecida. No me he llevado experiencias muy diferentes por haber estado en un grupo con unas personas o con otras. Han sido más o menos parecidas porque todas aportaban, cada una desde su punto de vista. Ok. Para entender un poquito más concretamente estas sesiones que mantenéis juntos, ¿qué tipo de preguntas se comparten en este tipo de sesiones? ¿Podéis poner algún ejemplo, por favor? Esta es una pregunta para los dos. Bueno, no sé, mira, yo voy a compartir la última que surgió en el grupo que yo estaba. Hay una persona, pues que, bueno, en mi grupo, curiosamente, pues casi todos los que están son propietarios de su empresa. O sea, más que directivos, además de directivos, tienen la propiedad, ¿no? Y bueno, pero eso en este caso, para lo que voy a explicar, es un poco intrascendente. Pero una persona pues, que tiene una empresa de éxito y le va bien, pero de repente, bueno, su inquietud es que le gustaría liberar parte de su tiempo, un poco como ha descrito Borja, pues para dedicar su cerebro a otras cosas que no sea quizás el día a día, por simplificar, ¿no? O por hacer cosas que puede delegar. Y pues tiene una necesidad alrededor del área comercial. Y esta persona pues ha pensado de una forma convencional. Dice, el área comercial se resuelve poniendo un director comercial. Es decir, si yo miro lo que hace todo el mundo para organizar un área comercial, yo no tengo un director comercial, necesitaré un director comercial. Bueno, pues curiosamente, yo creo que fue una opinión generalizada, bueno, no voy a dar muchos detalles, pero una opinión generalizada que su problema no era tener un director comercial. Es decir, probablemente a lo mejor ni lo necesitaba ni le era interesante, sino era organizar el trabajo de otra forma. Pues probablemente buscarse una ayuda para liberar parte de su trabajo, centrar su trabajo más en el cerebro que en el pico y la pala, de esas tareas específicas de él, y a lo mejor promocionar y potenciar su equipo comercial con unas claves distintas de las de traer un equipo, de traer un directivo con una visión de organización típica, ¿no? Y bueno, pues esto surgió en el equipo y creo que fue bastante interesante observar porque yo mismo participé en cuestionar esa visión tradicional cuando yo he estado en organizaciones donde he tenido que desarrollar organizaciones tradicionales y dije, pues este hombre no le encaja una organización tradicional, ¿no? Y bueno, pues eso es una experiencia así como muy concreta, ¿no? Que en relación a lo que preguntabas. Muchas gracias, Ángel. Borja. Mira, yo te voy a traer una pregunta que hizo otro compañero que me pareció muy buena y es que me la ha recordado ahora cuando habéis estado hablando del tema del director comercial. Y es una empresa que tenía varios comerciales y tenía un comercial muy, muy, muy bueno. Y entonces, bueno, pues ¿qué hizo? Pues lo que se hace muchas veces. El director comercial que necesitas, ¿a quién nombras? Al comercial que despunta. ¿Y eso tiene sentido? No necesariamente. Entonces, bueno, pues estuvimos abordando un poquito el tema de a ver si realmente lo que estaba haciendo era ganar un director comercial, un formador de comerciales, o estaba perdiendo un buen comercial. Y le dimos diferentes puntos de vista porque es un problema que se suele plantear en muchísimas empresas, que al final a quién se asciende, o al más veterano o al que mejor hace ese trabajo, pero el mejor vendedor no necesariamente tiene que ser el mejor director comercial. Yo, por ejemplo, hubo un momento hace 2 años y pico, en el que, bueno, pues la directora financiera de la empresa se quedó embarazada y me avisó con un montón de tiempo para que fuéramos planificando, pero tuvo problemas durante el embarazo
y tuvo que quedarse en casa desde el segundo mes de embarazo. Y habíamos ya planificado hacer una búsqueda para alguien que le sustituyera, que se solapasen 2 meses, etcétera. Y de la noche a la mañana me quedé sin nadie. Y bueno, pues para mí eso era un problemón. Y pensé varias alternativas, varias formas de afrontarlo, pero bueno, no fue malo el compartirlo con los demás para ver qué podíamos hacer. Y la verdad es que me sirvió mucho. Y no solo para eso, me sirvió incluso para hacer algunos movimientos dentro del organigrama de la empresa para poner a cada persona seguramente en donde mejor pueda rendir, aprovechando ya la coyuntura que se había empezado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo Magnífico, entiendo, sí, perdona, yo Perdón. entiendo esto que ha dicho Borja, yo entiendo que muchas veces no se trata de encontrar una solución que no habías descubierto. Hay veces que la solución que has encontrado es la buena, pero igual no te has hecho todas las preguntas y también puede surgir esa situación en la que te hagan todas las preguntas y digas, bueno, no me he equivocado, pero por lo menos ahora tengo más criterio. Es decir, pues evidentemente no siempre es descubrir América o la rueda de nuevo, muchas veces es pues tener contrastes con otros puntos de vista, pues que te ayuden a saber si realmente has llegado al punto de decisión adecuado o no. O sea, que te quedes más tranquilo con la decisión que has tomado, que digas, Claro, exactamente, que también es muy valioso. efectivamente, Que también sí, es muy valioso. hombre, efectivamente, lo que había pensado era lo más adecuado. Y ahora además estoy más seguro que antes. Sí, bueno, y eso también es válido, ¿no? Porque digamos, como han dicho en la introducción, el entorno de incertidumbre es cada vez mayor, aunque suene a chiste, la verdad es que, bueno, realmente vivimos en un mundo cada vez más complejo y eso va a ser así cada vez más. Y además cada vez es más sofisticado, igual en África no, pero en nuestro entorno socioeconómico cada vez la vida es más complicada y saber de todo es mucho más difícil. Así de claro. Sin duda. La verdad es que lo que estáis planteando es fantástico porque es tener un foro donde tú puedas realmente expresarte libremente, poner encima de la mesa cuáles son tus inquietudes y preocupaciones y que con toda sinceridad y claridad también recibas diferentes puntos de vista que nos ayudan o a ratificar lo que ya pensábamos que era nuestra decisión o incluso a cambiarla si es necesario, ¿no? Ujú. Claro, todo esto a mí me parece magnífico, ¿no? Lo que pasa es que cómo encaja esto en una agenda de un directivo, porque claro, ya por sí la agenda está súper saturada, estamos, como muy bien decíais, haciendo un poquito de todo y al final, ¿cómo encaja esto en una agenda? Es decir, ¿de qué tiempos estamos hablando? ¿De qué necesidad de predisposición de las personas? ¿Cuántas sesiones son? ¿Cómo funciona esto? Fede, por favor. Bien, bueno, ha quedado claro que hay reuniones grupales, ¿no? Y realmente el valor que tiene, si le pusiéramos el corazón de esto, es eso, el reunirse con otras personas, con responsabilidades también, pero con otras inquietudes. Realmente, esas reuniones, para que se le pueda sacar un buen provecho, que son 6 reuniones a lo largo del año, es una reunión cada 2 meses, que tiene un sentido que sea una reunión cada 2 meses, es decir, no interesa realmente que esto sea un foro para el día a día, para preguntar cómo organizo hoy los horarios de los almuerzos, ni mucho menos, sino para tener una visión un poco estratégica durante el año, y para eso hay otra parte de reuniones que ya son individuales. O sea, además de estas 6 reuniones grupales, va a haber reuniones de preparación por 2 motivos. Primero, una parte muy individual que es de diagnóstico tanto personal como de mi situación en la empresa, para ir creando líneas de actuación. Es decir, que tengo un sentido a lo largo del tiempo para ir resolviendo temas importantes. Que luego me surge algo muy importante en el medio, genial, lo puedo solucionar. Pero es no ir preguntando una cosa de cada área diferente. Para eso preparamos las preguntas o las situaciones o lo que quieran llevar a la reunión previamente 2 semanas antes o una semana antes con cada uno, y ya le enviamos a todos los participantes lo que va a preguntar sus compañeros, para que puedan ir pensando también reflexiones. Porque si no, los grupos suelen ser de entre 7 y 9 personas. En las 6 horas que dure una reunión grupal no podría pensar qué le voy a decirle y que salga algo realmente importante. Entonces, bueno, vamos a tener 6 reuniones a lo largo del año y otras 6 reuniones previas a esas reuniones para preparar bien la pregunta, y además
previamente va a haber 2 reuniones en las que nos metemos muy en la persona, en qué es lo que solo esa persona puede hacer dentro de la empresa, su liderazgo estratégico dentro de la empresa, y particularmente qué es lo que se va a querer llevar de ese año, qué es lo que va a ir a buscar. Y ahí es donde hablamos un poco de lo que se comentaba al principio del autoconocimiento, ¿no? Vamos a decir, bueno, veamos un poco qué estilo de comunicación tienes y cómo te percibe la gente. Porque la gente cuando va a dar un consejo o una opinión, por lo general solemos darlo desde nuestra cabeza y nuestra forma de verlo. Entonces, entender cómo lo van a ver los demás también es bastante enriquecedor para esas propuestas. Así que bueno, en resumen, 6 horas cada reunión grupal, una cada 2 meses, y las reuniones previas suelen durar 1 hora, 1 hora y media, en donde, bueno, ahí le metemos mucho trabajo, y por lo general cuando llevan una pregunta bien preparada, ya se llevan media respuesta, porque no habían pensado todas las posibilidades antes de explicar ese problema. Muy bien. Si pudiéramos hacer un resumen en horas y demás, ¿de cuántas horas hablaríamos? Estamos hablando de 50 horas en el año. Ujú. Van a ser 36 de las 6 reuniones grupales de 6 horas, y las otras 14 es una tutoría personalizada. Muy bien. Una pregunta que, claro, lógicamente la situación actual que estamos viviendo es una situación un tanto particular con el tema de la presencialidad, porque yo entiendo que hasta ahora hablábamos siempre de reuniones presenciales. ¿Cómo podrían ser las reuniones si no son presenciales actualmente como estamos en este momento? ¿Lo tenéis pensado también? Bueno, no lo teníamos pensado porque básicamente era presencial, porque esa confianza y esa unidad entendíamos que era presencial. Por supuesto, el COVID nos ha cambiado bastante nuestra forma de pensar. Durante ese tiempo las reuniones han sido telemáticas, por supuesto no de 6 horas, nadie puede estar 6 horas mirando una pantalla y prestar atención, así que las hemos tenido que dividir, y hoy ya tenemos un híbrido, por suerte, bueno, aquí en Bilbao nos podemos reunir presencialmente, nos hemos podido ya desde hace un par de semanas, entonces dijimos, bueno, vamos a preguntarle a la gente si quiere seguir telemáticamente, si quiere venir a nuestras oficinas, o si algunos quieren estar telemáticamente y otros en las oficinas, hacer un híbrido. La respuesta ha sido rotunda para las reuniones grupales. En las reuniones grupales siguen siendo presenciales, y en las individuales es verdad que ya nos hemos acostumbrado todos a hacer un Zoom y hablarlo. Así que bueno, particularmente hoy tenemos ese híbrido de telemático y presencial, y mientras se pueda, mientras se nos permita, las reuniones grupales siguen siendo presenciales. Muy bien. Antes de dar paso a las preguntas que entiendo que Igor está recabando y que ahora ya él mismo va a ir dando paso a cada uno de vosotros sobre dudas o incertidumbres que el público que nos está siguiendo pueda tener, yo quisiera hacer una pregunta ya final para Borja y para Ángel. Si tuvierais que resumir la razón principal por la que os habéis apuntado y lo que os habéis llevado en una frase corta, ¿cuál sería? Te dejo que empieces, Ángel. Iba a decir lo mismo. Pues me he adelantado. Bueno, además aquí hay un peligro porque yo, como hablo bastante, pedirme una frase corta a mí es un poco complicado. Bueno, yo diría quizás una cosa que se ha hablado toda la vida, pero yo creo que aquí se percibe de forma bastante palpable y es relevante. Poder tener un foro distinto, digamos, que te saque esto que los americanos llaman out of the box, realmente de tus preocupaciones para poder enfocarlas de otra forma. Y desde un punto de vista muy centrado en la persona. Yo creo que ese es un valor importante. Yo creo que centrar en la persona, que se habla mucho, pero realmente se ejecuta menos de lo que parece, centrar en la persona ese proceso de buscar respuestas, resolver problemas, evolucionar como organización, yo creo que es una cosa valiosa, realmente valiosa. Muchas gracias, Borja. Pues yo te diría que al final es un equipo de colaboradores con experiencias parecidas a la tuya,
de los que puedes aprender y a los que además puedes llevarte la satisfacción de poder ayudar. Muy bien. Mira, eso que ha dicho Borja me va a permitir poner un puntito. Yo que tengo una inquietud personal porque el conocimiento que he generado, pues como todo el mundo, creo que le puede valer a otros, a mí creo que también me aporta el decir, oye, pues si a alguien le sirve lo que yo he aprendido, que lo aproveche. Por eso hablamos de aprendizaje experiencial, ¿no? De unir la experiencia y el aprendizaje, ¿no? Que son dos aspectos clave en cualquier directivo. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a Igor, a ver si él tiene ya preguntas y seguimos adelante. Por favor, Igor. Muy bien, sí que tengo alguna pregunta. Bueno, una de ellas ya ha sido respondida, pero aún así la voy a comentar, que es cómo son las reuniones, las personales y las grupales, pero bueno, lo ha dado perfectamente respuesta Fede. Otra que nos hacen es ¿a qué perfiles está más orientado Team Anzot? Bueno, tomo la palabra con esa. Es una buena pregunta porque justamente a lo que no está orientado Team Anzot. O sea, los perfiles son súper amplios porque realmente los buscamos así. Cuando conformamos un grupo, además de pensar que no pertenezcan a la misma empresa, no pertenezcan al mismo sector, ni siquiera sean proveedores, ni socios, ni prácticamente ni conocidos, también buscamos perfiles muy dispares, uno de director de un área, un dueño de una empresa de 5.000 personas, un dueño de una empresa de 8 y personalidades distintas también. Realmente conformamos que queremos que se vea todo el mapa de personalidades, ¿no? Me imagino de llevar un tema de qué hago con un empleado y que todo el mundo de los que estuviera ahí fueran del échalo. Entonces nos perderíamos la riqueza, ¿no? de cada punto de vista. Sé que en cuanto a perfiles, realmente una variable que es la que no podemos saltar es tener responsabilidades y que lo que vas a plantear puedas luego tomar la decisión tú. Por eso buscamos directores o empresarios, no porque suene algo bonito, sino por el hecho de decir, o estoy poniendo mi carrera en juego, o estoy poniendo mi presupuesto o mi área, o inclusive hasta mi casa en juego. Tiene que tener eso en común entre todos de que tengan responsabilidades. Muy bien, Fede, gracias. Bueno, alguien que yo creo que ha estado presente en alguna de las anteriores. Me piden que por favor habléis de los colores. Yo soy daltónico, por si acaso. Yo amarillo. No se nota casi. Ok, Mar, ¿nos puedes contestar a esta pregunta, por favor? Bueno, pues eso de los colores es un modelo de preferencias relacionales, ¿no? Que lo que hace es segmentar cómo nos gusta relacionarnos en 4 colores. Lo primero y antes de nada, teniendo en cuenta que todos tenemos de todo, ¿vale? Y que no hay colores ni mejor ni peores. Entonces, los ejes por los que distinguen los colores son introversión, extroversión, pensamiento y sentimiento. Y lo que viene a decir es que al final todos tenemos una forma distinta de relacionarnos, en la que nos gusta relacionarnos, ¿no? Y esto que nos dijeron siempre y nos han enseñado siempre de trata a los demás como te gusta ser tratado, pues parece que nos sirve, ¿no? Porque hay veces que tratamos a los demás como nos gusta ser tratados y la respuesta que tenemos o el impacto que hacemos en otras personas efectivamente no es el deseado, ¿no? Entonces es un modelo que nos enseña al final a darnos cuenta de que hay personas que les gustan que les trate de formas distintas. Es un modelo súper sencillo que uno de los análisis que se hace ¿no? en ese diagnóstico personal es ese y que al final pues eso te enseña lo primero cómo tú eres y también te enseña a distinguir cómo son los demás y por tanto cómo te debes relacionar con ellos para conseguir el impacto que tú quieres. Así resumidamente. Podríamos dar una clase de 1h30, pero... Bueno, yo como sufridor contaría, como sufridor de la experiencia, yo diría que yo no me volvería loco con el tema de los colores, haría más hincapié en los 2 últimos comentarios que ha hecho Marta, ¿no? El tema es, tienes que entender que las personas son distintas y que cada persona necesita un modelo de conexión, o sea,
Es decir, no te puedes conectar con todo el mundo igual y primero tienes que ser sensible al tema y segundo tienes que entrenarlo, ¿vale? Y para entrenarlo pues necesitas conocer las claves. Bueno, este modelo de los colores, pues igual hay otros en psicología, me da igual, yo creo que lo importante es ser consciente desde mi punto de vista, esto siempre hablo desde mi opinión. Yo creo que el tema está en sensibilizarse, en que tienes que aprender a, vamos a decir, customizar tu relación, porque las personas son diferentes y tienes que ser hábil en que eso sea productivo. Entonces eso requiere conocer las claves que hacen que puedas customizarlo y manejarlo adecuadamente, ¿no? Sin volverme tanto loco en los colores, creo que habría que hacer ese ejercicio, que aunque parece obvio, tenerlo interiorizado es difícil. Sí, pero lo que consigues con el tema de los colores al final es identificar mejor cómo es el equipo, las personas, cada una de las personas con las que estás trabajando y con las que te relacionas. Y Sí. una vez de que las conoces mejor y las entiendes mejor, es más fácil que puedas ayudarles más y que el rendimiento que den sea mucho mayor, incluso que puedan ser más felices, porque igual les estás tratando sin darte cuenta y con la mejor de las intenciones de una manera que no es la que necesitan. Y si no eres consciente de ello, yo, mira, con mi mujer tengo un montón de conversaciones en esta línea que me dice, pero ¿cómo no se puede dar cuenta de que? Pues porque no se da cuenta, porque no todo el mundo piensa igual que tú o no todo el mundo hace como tú. Es que cada uno somos diferentes y eso es lo más importante que he aprendido en el Team Anzot, que cada persona es un mundo, cada persona es diferente y hay que tratar de adecuar la relación con cada una de las personas en función de cómo sean. Y eso es una manera también de conocerte a ti mismo, porque es lo primero que tienes que hacer, conocer cómo eres tú para ver cómo puedes actuar con los demás. Está clarísimo que al final el ser humano es un ser del encuentro y la manera realmente de conectar es dándole a la persona lo que necesita realmente, no lo que creemos nosotros que necesita, ¿verdad? Más preguntas, Igor, por favor. Vamos con otra. Bueno, cuando miro para varios lados es porque tengo diferentes foros. Yo creo que esta pregunta puede ser para ti, Fede. ¿Qué le aporta un empresario de una pequeña empresa a un directivo de alto nivel bien formado? Bien, es una muy buena pregunta. Y hay algo que es muy importante en estas reuniones de Team Anzot y es que lo que yo voy a llevar mi punto de vista, necesito que sea visto de diferentes puntos de vista. Algo que nos decía un directivo que es de una empresa muy grande, por ejemplo, que fue el que una vez definió esto como mi consejo externo. Me decía, son un grupo de personas a las que por suerte no les pago y me aconsejan. Pero lo llevaba y los puntos de vista que más valoraba era el del emprendizaje. Decía, hay gente que es muy emprendedora y los directivos no podemos ser emprendedores por lo general dentro de una empresa que tiene conformado las formas de actuación. Por lo general seguimos una línea. Y ese punto de vista tan radical de la persona que tenía que hacer 1000 cosas al mismo tiempo y llevar un negocio y que encima por lo general lo hacen bien, le termina dando esa motivación para hacer cambios que, claro, en tu empresa por lo general es tan sencillo como tomar la decisión y hacerlos, y un directivo de una multi tiene que mandar 150 mails, 33 autorizaciones y 2 meses para cambiar lo que ese otro cambia en un día. Entonces realmente eso se palpa como que es lo que más termina valorando. Y doy vuelta a la pregunta, ¿qué le puede aportar un directivo de una multi al dueño de una empresa? Es infinidad o sea, mientras más capacidad en management y demás, obviamente que vas haciendo menos el día a día, empiezas a entender un poco más la visión de largo plazo, que es lo que más le suele faltar al que está apagando fuegos. Entonces creo que el aporte entre esos perfiles es brutal. Sí, y por aportar a eso también, en los entornos que estamos viviendo, ahora la agilidad es una de las competencias más a desarrollar entre los directivos, ¿no? Y las multinacionales, bueno, todas las empresas, ¿no? Pero las multinacionales en general, que trabajan generalmente de una forma estructurada, lo que buscan y lo que nos están pidiendo ahora mismo desarrollar en casi todos los casos es justamente la agilidad, y esa agilidad es la que tiene el pequeño empresario, ¿no? Entonces yo creo que los ejemplos
son completamente compatibles y que se pueden encontrar muchísimas sinergias entre el pequeño emprendedor y el gran directivo. Además, nos lo están pidiendo a nivel de desarrollo de habilidades. Así que es... Yo añadiría una cosa, la dimensión de la, digamos, esta palabra que, o sea, este término que tanto llena la boca de muchos directivos. Nosotros somos una empresa orientada a las personas, ¿vale? Esa cosa tan extraordinaria que se dice. Bueno, pues hay un problema importante en las empresas cuando adquieren cierta dimensión. Esto que se dice así tan fácil pierde una cosa fundamental, que es la capacidad relacional individual. Es decir, el tío que está al mando de 4.000 personas no conoce a las 4.000 personas, no las va a conocer nunca. Y probablemente no porque sea torpe, malo o sea un psicópata, sino simplemente porque el contexto no ayuda, probablemente le va a alejar de la sensibilidad personal. Es decir, un gran directivo de una multinacional, si tiene que hacer una reconversión, tiene que actuar como un psicópata. Si hay que echar 100 tíos a la calle en Malasia, se les echa. Claro, eso, digamos, cuando tú tienes una empresa de 50 y son tus vecinos, algunos de ellos, probablemente no has perdido todavía la sensibilidad, ¿no? Yo creo que, digamos, sin ir a una cosa tan extrema como los despidos, que es una cosa muy del día de hoy, una cosa que sí observas cuando vas a una pequeña empresa es que el director general se sabe por nombre y apellidos a todos los que trabajan. En una empresa grande, igual no conoces ni a 10 de los que tienes alrededor. Entonces, pierdes la sensibilidad de la relación de las personas, con relación con las personas. Pero las personas como personas. Y yo creo que eso, probablemente en un entorno que mezclas directivos de grandes multinacionales y pequeñas empresas, pues es algo que se puede recuperar. Y además teniendo en cuenta que son esas mismas personas las que dan los resultados de Exactamente. las multinacionales también, ¿no? En las multinacionales también, sí. Incluso en las multinacionales, los resultados generalmente vienen de las personas, ¿no? Sí, que sí. trabajan en ellas. Y aunque no tengas el contacto con los 4.000 empleados, lo que sí puedes es implementar esa política en la que las personas se tengan en cuenta, ¿no? Y que, lo decíais antes también cuando hablabais, ¿no? Si no aporto, no me involucro, entonces no, me cuesta motivarme. Pues justamente esta es una de las teorías de las nuevas organizaciones, ¿no? Estructuras mucho más planas en las que realmente todo el mundo aporte, se sienta que aporte y pues sí tomen decisiones, ¿no? Bueno, esto, perdona que te corte, te dices, las nuevas organizaciones. Yo he escuchado eso de las estructuras planas desde hace 35 años que llevo trabajando. O sea, no hay nada nuevo. El problema es que el contexto te exige que esas cosas que antes se hablaban ya empiezan a ser mucho más importantes. Yo creo que eso es lo que pasa. Porque ganas en agilidad, además. Sí. O sea, es un tema también de adaptarnos al entorno en que estamos viviendo, ¿no? Sí. También hay que tener presente que estamos ahora en una situación muy especial en la que están entrando nuevas generaciones con nuevas formas de pensar, con nuevos estilos de trabajo y que conjugar eso también, ¿no? Más preguntas, Igor, por favor. Sí, además justo estaba con una. Para Borja y para Ángel, en otras ocasiones hemos escuchado la palabra anticlúster. ¿Participáis en otros foros? ¿En qué se diferencian de este? Pues no sé muy bien qué quiere decir la palabra anticlúster, pero bueno, yo sí participo en otros foros, pero no parecidos a Team Anzot. O sea, la verdad es que Team Anzot es una experiencia bastante singular. Yo es la primera vez que voy. No sé si existen más. Creo que es una experiencia muy interesante. Yo, en mi caso, por vocación personal, pues asisto a otros foros porque creo que, digamos, mejorar la formación del espíritu personal es importante. No puedo decir mucho más a esa pregunta. No sé. Yo te diría que sí, yo participo en más foros, sobre todo donde hay formación y networking, pero no hay ese contraste de ideas, no hay esa oportunidad de debatir sobre los problemas que tú tienes y de los problemas que tienen los que están al lado tuyo, sobre todo porque seguramente no se genera ese clima de confianza que es necesario para que esto suceda y que es tan importante.
Es posible que en la primera reunión del Team Anzot no surjan las mejores preguntas del mundo, porque todavía no hay ese clima, pero en la tercera sesión sí. Cuando ya todos los que participan están ya con ganas de aportar y de que les aporten, ya te sueltas y empieza a funcionar mucho mejor. Cuando voy a otros foros, eso no sucede, porque tampoco se propicia el que eso suceda. Tienen otros objetivos y se hacen otras cosas. Yo creo que por ahí va lo del anticluster. Fede, igual puedes añadir algo más a esta palabrota. Sí, esa palabra es verdad que la hemos oído. Lo primero es que la gente que conforma los grupos no tiene ni por qué conocer el sector del otro. Entonces, eso genera una mayor diferencia que tampoco nos interesa que lo conozcan. Realmente eso es lo rico de aportar, porque no queremos que entren en el día a día de las personas, queremos que las personas que estén ahí estén saliendo de ese día a día. Y segundo, nosotros, de hecho, también participamos en muchos foros, pero nunca se habla de nosotros. O sea, siempre vamos a escuchar un tema que alguien nos quiera enseñar. Esa creo que es una de las mayores diferencias. De ahí vendría el anti. Aquí no enseñamos absolutamente nada. Aquí la gente viene a aportarse entre ellos y cada uno toma el consejo o la idea que mejor le haya parecido y la aplica o no la aplica. Entonces creo que eso es una de las mayores diferencias. También yo entiendo que lo del anticluster, pues eso, hay foros de recursos humanos, hay foros comerciales, hay foros, y aquí lo que se trata justamente es de la diversidad. O sea, diversidad, antes también hablabas, Antonio, de las distintas edades, las nuevas generaciones. Aquí todo es bienvenido y cuanto más diversidad, mejor, ¿no? Entonces, como al final todo lo que hacemos afecta a todos los departamentos de la empresa, es una forma también de ver cómo las decisiones que queremos tomar o las cosas que vamos a plantear afectan en toda su totalidad a distintos puntos de vista, distintos departamentos, distintas edades. O sea, es como una sala de prueba, diría yo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más, Igor? No, hasta aquí tenemos. Voy a revisar una vez más, por si acaso, dadme un segundo. Vale, igual estamos justo con el horario, no me gustaría que nos excedamos, pero justo Vamos. Cuando escuché la palabra diversidad hago una salvedad. Justo hoy, por una cuestión de agendas, no pudimos incluir mujeres, pero también hay mujeres dentro de los grupos. Sí hay. Eso es importante también. Verificamos. Sí, doy fe. Bien, Pero, bueno, pues, desde yo mi parte, mujer, ¿no? De todas formas. sí, voy a compartir aquí algunos de los... A ver. Estos son los datos de Team Anzot. Se pueden poner en contacto si alguien quiere tanto con Madrid en Red como con Lead and Grow como con nosotros, e inclusive si quieren seguir en LinkedIn a Borja y a Ángel, que también les pueden aportar más. Y bueno, y muchísimas gracias Borja y Ángel. Sé que no les sobra tiempo, sé que no tienen pocas reuniones por Zoom tampoco, así que se valora muchísimo el aporte y realmente creo que lo explican mucho mejor que nosotros inclusive. Bueno, Fede, sabes que nos encanta hacerlo y disfrutamos además de compartir lo mismo que en las reuniones estos ratos también con vosotros. Sí, yo la verdad es que, como siempre pasan estas cosas, te calientas al final. Supongo que a la gente tendrá pues más preguntas, más inquietudes. Bueno, como ha dicho Fede, accesibles estamos. Dentro de las posibilidades, yo encantado para el que quiera saber algo más. Lo mismo digo, el que quiera invitarme a conectar en LinkedIn, mandarme un mensaje, preguntarme lo que quiera, encantado. Pues mil gracias a todos, gracias por asistir, gracias por estar hoy con nosotros y lo que hemos dicho, ahí teníais la información a vuestra disposición. Cualquier duda o pregunta podéis hacerla a los datos que había puesto antes Fede en pantalla. Como esto se está grabando, lo podréis ver. E incluso si queréis, aparte de las experiencias de Borja, de Ángel, de cualquier otra persona que ha participado en grupos anteriores, también están a vuestra disposición. Así que por nuestra parte, nuevamente agradeceros a todos y cada uno de vosotros. Fede, muchísimas gracias. Mar, Ángel, por supuesto también Borja y, como no, Igor y a Madrid en Red por esta deferencia que ha tenido y estamos a vuestra disposición. Un placer.
Igualmente me reitero al agradecimiento y lo mismo. Nos vemos en la siguiente y os vamos a dejar con un vídeo de Tim Anzot y damos por finalizada la sesión. Adiós. No se oye. No se escucha, ¿no? No, Pues la verdad es que no sé por qué. yo si queréis canto. A mí sí me escucháis bien, ¿verdad? Sí. Pues debería escucharse el vídeo, no sé por qué no se está escuchando. Igual porque tiene la iPod. Claro, sí, efectivamente. Es que poner un poquito más alto. Ahora va. Yo creo que ahora se escucha. Ahora muy bien. Directivo, el contar con un entorno de confianza en el que la experiencia de otros pueda ser un valor fundamental, puede contribuir en dos grandes factores, probablemente en muchos, pero uno es la visión global, que da el poder trabajar en los temas que a cada uno le inquietan con personas que pueden tener problemáticas similares, y el otro sería mitigar la soledad del directivo, que todos sabemos que es que habitualmente hay decisiones o hay temas que por una razón o por otra es muy difícil poderlos compartir con nadie. Una visión mucho más rica, más creativa y más empática. Y lo digo porque al final ellos en un entorno de confianza absoluta te aportan su más sincera opinión que trae detrás pues experiencias muy diferentes a la tuya. El intercambio de experiencias con gente de un perfil muy bueno siempre te puede aportar grandes ideas para tu día a día, y por otra parte el poder aportar tú tus ideas a un grupo en el cual hay una confianza estupenda, me parece que es un claro éxito. Se pueda enfocar en cada participante, eso es lo interesante, yo creo, porque al final es un aprendizaje que sirve para poder aplicarse directamente a la realidad de cada organización, a la realidad de cada uno. Y esto además refuerza el autoconocimiento, el propio conocimiento personal. Tener la oportunidad de compartir experiencias, situaciones y vivencias personales con homólogos en la dirección de compañías que al final viven las mismas circunstancias que tú y que se encuentran ante la toma de decisiones muchas veces en soledad, pues obviamente te ayuda. Es un poco terapia de grupo también. Es importante tener herramientas, metodologías que nos lleven a conocer otros puntos de vista aplicados sobre circunstancias cambiantes y bueno, llevarnos a un aprendizaje mucho más práctico, mucho más rápido y mucho más eficaz. El hecho de estar en un foro donde ya se comparten inquietudes y experiencias tiene valor en sí mismo. Hay muchísimas decisiones que tomar y decisiones importantes, y yo creo que es vital, y para mí desde luego sí es vital, no encontrarte sola, el tener apoyos. El aprendizaje experiencial quizá no sea el único camino. Ahora,
sí es importante que consideremos que debemos construir sobre capas de conocimiento, de actuación, que ya vengan de antes, porque si no, nunca podremos avanzar. Si no es el único camino, el aprendizaje experiencial y la cooperación con otras mentes es lo que nos podrá acelerar hacia desarrollos mejores. Ahora sí, damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias.